Familia Noctámbula, una vez más, tenemos un nuevo relato con el Señor de la Noche. Hoy traemos 3 experiencias en carreteras que te dejarán la sangre helada. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a que te suscribas al canal. Estaremos haciendo una serie de dinámicas y entregaremos unas gift cards de Amazon. Así que dale a la campana, no te pierdas nuestros videos, pronto daremos más información. Comencemos. Una noche, mientras regresaba a casa del trabajo, tomaba mi ruta habitual. Salí a medianoche, así que probablemente eran alrededor de las 12:15 en ese momento. Mi pueblo es bastante tranquilo y aburrido, con muchos bosques por todas partes y no muchas personas ni casas. Estaba en esta carretera, no muy lejos de mi hogar, con un campo de maíz a un lado y un parche de bosque al otro. Era mediados de verano y hacía unos 75 grados, así que tenía la capota de mi auto bajada. Estaba conduciendo por la calle a unos 80 kilómetros por hora, cuando escuché un grito de mujer fuerte y espeluznante que venía de uno de los lados de la carretera, pero no podía decir de cuál. Detuve el coche rápidamente, pisando los frenos y escuchando. Había un llanto de mujer desde el lado izquierdo, estaba llorando pidiendo ayuda. Salí de mi coche y tomé el bastón en mi asiento trasero. Caminé hacia el bosque y llamé a quien estuviera allí. Ella inmediatamente respondió pidiendo ayuda. Comencé a correr apartando todas las ramitas y arbustos de mi camino. Le pedí a la mujer que siguiera gritando para que pudiera encontrarla. Gritaba cada 10 segundos aproximadamente, y yo me acercaba corriendo en esa dirección, gritándole de vuelta. Pero pronto empecé a darme cuenta de que, no importa cuánto me adentrara en el bosque, los gritos de la mujer no parecían acercarse ni hacerse más fuertes. Si acaso, siempre estaban a la misma distancia, incluso aunque corriera en la dirección de los gritos. Le pedí que me dijera dónde estaba, y unos 5 segundos después, la mujer volvió a gritar pidiendo ayuda. Me detuve en seco. No me gustaba esto. Empecé a sentir que estaba cayendo en algún tipo de trampa. Me di la vuelta y empecé a correr de regreso en la dirección de la que venía. Corrí y corrí hasta que pude ver las luces intermitentes de mi coche al lado de la carretera. Todo el camino de vuelta aún escuchaba los gritos, pero seguían estando a la misma distancia, sin importar cuánto más cerca de mí estuviera, como si me estaba siguiendo de vuelta. Subí a mi coche y simplemente salí de allí completamente asustado. Llamé al 911 para informar a las autoridades por si querían investigarlo. No me quedé allí, estaba cansado y, para ser sincero, un poco asustado. Después de contarle a algunos amigos y familiares sobre el extraño encuentro, estaba listo para seguir con mi vida, pero una semana después vi algo en las noticias que me hizo sentir enfermo. Se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de unos 30 años en el bosque por un hombre que estaba de excursión con su perro. Extrañamente, no había signos de violencia. La ubicación donde se informó que se encontró el cuerpo era la misma área donde escuché los gritos. No saben lo mal que me he sentido desde entonces. Tuve mi primera novia a los 17 años. En ese momento vivía con mi mamá porque mis padres se divorciaron cuando tenía 11 años. Un día le pregunté a mi novia si quería salir en una cita y ella estuvo de acuerdo. Ambos teníamos trabajos. Yo trabajaba en un supermercado local y ella trabajaba en un Starbucks. Ambos teníamos turnos de día y también estábamos en nuestro último año de secundaria. La razón por la que le pedí salir en una cita ese día fue porque era viernes y apenas teníamos tarea después del trabajo. Recogí a mi novia y fuimos a un pequeño restaurante a 10 minutos porque era lo único que podía pagar en ese momento. Comimos y luego fuimos a su casa para pasar un rato juntos. Para entonces ya era de noche. Se quejó de que nuestra noche de cita fue corta y le dije que no podía llevarla a ningún otro lugar que requiriera pagar más. Entonces llegamos a un acuerdo de que daríamos un paseo nocturno. Conducimos por la ciudad y luego por una carretera vacía en el bosque. Eventualmente, el pavimento terminó
y estábamos en un camino de tierra. Tenía que ir al baño y ella también necesitaba ir. Paramos y salimos del auto, pero justo cuando salimos, percibimos un olor horrible e indescriptible. Lo atribuí a otra persona que también había parado para hacer lo mismo. Mi novia incluso se atragantó con el olor. Le dije que se apresurara para volver al auto y regresar a la ciudad. Había un área plana que era el mejor lugar para hacerlo. Hicimos lo nuestro y luego nos dirigimos de vuelta a mi auto, pero en el camino de regreso escuchamos un ruido proveniente del lado izquierdo de nosotros. Sonaba como si se quebrara una rama. Asustados pensando que era un animal, corrimos de vuelta a mi auto. Antes de que tuviera tiempo de abrir la puerta, escuché un grito de miedo o dolor en la dirección en la que mi novia y yo habíamos estado orinando. Le dije a mi novia que se subiera al auto mientras yo iba a investigar. Ella me rogó que no lo hiciera, pero lo hice de todos modos. Para que ella se sintiera más segura, cerré las puertas con llave. Fui en dirección a donde habíamos estado y escuché ese grito de nuevo. Por alguna razón, perdí todo mi valor para investigar cuando lo escuché mucho más cerca, pero cuando lo escuché, sonaba como si viniera de la misma dirección donde habíamos escuchado la rama romperse. En lugar de ir en esa dirección, saqué mi teléfono, encendí el flash y tomé una foto. Cuando el flash se encendió, vi a un hombre con una camisa blanca con rayas negras y una lona azul. Estaba parado allí. No dudé en correr hacia el auto, desbloqueé las puertas, me subí y aceleré. Mi novia seguía preguntando qué había pasado. Ella vio que estaba asustado. Le dije que lo explicaría después. Regresamos a la ciudad y luego fuimos a casa de mi novia. Fue entonces cuando le conté que vi al hombre con una lona azul solo parado allí. Le mostré la foto y ella quedó tan asustada como yo. Me dejó pasar la noche porque estábamos asustados. Además, no teníamos trabajo ni escuela al día siguiente. Ese fue, de lejos, el momento más aterrador de mi vida. Iba conduciendo a la cabaña de un amigo para pasar un fin de semana de snowboard. Tenía dos coches en ese momento, un BMW Serie 3 del 2013 y una Ford F-150 del 2006, que era la que conducía esa noche en particular. Llevaba mi equipo de snowboard en la parte trasera de la camioneta. Estaba a unos 45 minutos de la cabaña de mi amigo en ese momento. Ya era tarde, como las 10 p.m. Estaba completamente oscuro en esas carreteras y estaba nevando. No había casi ningún otro coche en la carretera a esa hora aparte de mí. Acababa de recoger mi camioneta del mecánico unas semanas antes. Tenía problemas frecuentes con ella, y esa noche no fue una excepción. En quizás el peor momento posible, en la carretera tranquila y oscura, de repente mi motor empezó a sobrecalentarse completamente, llegando a la zona roja. Reduje la velocidad y me detuve esperando a que se enfriara de nuevo. Luego volví lentamente a la carretera, pero incluso a baja velocidad, la aguja volvió a subir al rojo y el motor volvió a sobrecalentarse. Tuve que volver a detenerme y apagar la camioneta. Fui bajo el capó para intentar diagnosticar el problema, pero no pude hacerlo en la oscuridad y la nieve. Tuve que llamar a John. En esa carretera, la recepción de teléfono era inexistente. Ni siquiera podía llamar para pedir ayuda. En ese momento me sentí jodido. Volví al interior del coche y lo encendí de nuevo para al menos esperar en el calor del vehículo mientras estaba en ralentí. No parecía sobrecalentarse mientras estaba en ralentí. Intenté una vez más conducir, pero ocurrió lo mismo de nuevo. Así que tuve que esperar unos 10 minutos hasta que vi pasar un coche. Tenía las luces de emergencia encendidas, abrí la puerta y agité mis brazos. El coche que pasaba se detuvo. Era un Toyota pequeño. El chico bajó la ventanilla y le agradecí por detenerse y le pedí si podía usar su teléfono. Sí. ¿Qué pasó? Le conté que mi camioneta se estaba sobrecalentando y era imposible de conducir.
Luego me preguntó si estaba solo. Hice una pausa por un segundo y dije que sí. Extendió la mano para darme su teléfono celular. Debía ser local porque tenía cobertura. Llamé a mi amigo, contestó, y le pregunté qué debía hacer. Me dijo que llamara a una empresa de remolque cercana y que él vendría a recogerme. Le di mi ubicación exacta y él dijo que se dirigiría hacia allí. Después, llamé a la empresa de remolque que él me había dado y solicité ayuda. Durante ambas llamadas, el chico en su coche me miraba todo el tiempo. Traté de no mirar hacia atrás, aunque después de mis llamadas telefónicas le devolví el teléfono al hombre y le agradecí. Él dijo de nada y sin decir nada más, subió la ventanilla y condujo por la carretera nevada hacia la oscuridad. Lo vi alejarse hasta que sus luces traseras desaparecieron por completo al descender por la carretera. Una vez más, estaba solo. Volví a mi camioneta en marcha lenta para estar en el calor. Apagué los faros por un segundo, solo para tener una idea de lo oscuro que estaba afuera, y cuando digo que no podía ver ni un centímetro fuera de las ventanas, no estoy exagerando, era pura oscuridad. Me senté en la camioneta esperando y esperando. Ni siquiera podía hacer nada que necesitara conexión a internet. Recurrí a jugar juegos en mi teléfono durante 20 minutos hasta que hubo un golpe en mi ventana del lado del pasajero. Salté de mi asiento al ver la ventana. No podía ver mucho de la persona. Era demasiado oscuro afuera y los faros realmente no iluminaban los costados de la camioneta. Escuché la voz de un hombre que empezó a suplicar ayuda. Me estaba gritando que abriera la puerta, que se estaba congelando. Escuché que intentaba abrir la puerta él mismo, pero estaba cerrada con llave. Dirigí mi linterna hacia la ventana, pero apenas ayudó a ver quién estaba afuera. Todo lo que vi fue a alguien con un abrigo negro grande y la capucha sobre la cabeza. Le grité, ¿qué pasa? Y el misterioso hombre afuera respondió diciendo que estaba perdido y varado y necesitaba salir del frío. No confiaba en esto. Me senté allí nervioso tratando de averiguar qué decirle para que me demostrara que no era alguien que buscaba hacerme daño. Ni siquiera pude pensar en qué decir antes de que comenzara a intentar abrir agresivamente la puerta cerrada y luego comenzara a golpear el cristal aún más fuerte, gritando aún más fuerte pidiendo ayuda. En el calor del momento decidí escuchar a mi instinto. Puse la camioneta en marcha y él se dio cuenta. Comenzó a golpear con más fuerza la ventana para romperla. Conduje la camioneta a la carretera y la llevé a 30 millas por hora, a pesar del daño que seguramente le estaba haciendo al motor sobrecalentado. Pero luego vi algo que no esperaba y que me hizo sentir como si mi corazón se detuviera por un momento. Al llegar a la cima de la colina, noté el reflejo de las luces traseras que se acercaban en el lado de la carretera. Al pasar junto al coche estacionado, me di cuenta de que era ese mismo Toyota de antes, el mismo que conducía el hombre. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla para ver si el hombre estaba en el coche, pero no vi nada. Parecía que el coche estaba vacío. Miré por la ventana por un segundo detrás del coche, y mis luces traseras iluminaron huellas en la nieve, lo que significa o me hace pensar que el hombre que estaba golpeando mi ventana era él, y estaba tratando de engañarme para que abriera la puerta para hacer quién sabe qué. Seguí conduciendo mi camioneta sabiendo muy bien que estaba jodiendo el motor, pero ya no me importaba en ese momento. Paré unos minutos más tarde, cuando vi luces que se acercaban por el otro lado y quería pedir ayuda, y estaba emocionado cuando me di cuenta de que era el camión de remolque. Encendí mis luces y él se detuvo al lado. Cuando el conductor bajó, le conté lo que acababa de pasar. Bromeó diciendo que llegó en el momento justo. Luego me preguntó si el hombre tenía un arma o algo encima, pero le dije que no podía ver. Respondió, bueno, entonces mejor hagamos esto rápido. Le llevó unos 15 minutos enganchar la camioneta, y durante ese tiempo, el Toyota nunca nos pasó. Era posible que diera la vuelta y fuera en la dirección opuesta por esta misma razón. Usé el teléfono del conductor del camión de remolque
para llamar de nuevo a John y decirle que simplemente nos encontráramos en el taller de reparación. En resumen, John y yo fuimos a hacer snowboard ese fin de semana y el taller reemplazó la bomba de agua rota de mi camioneta que causaba el sobrecalentamiento. Vendí esa camioneta unas semanas después. Me alegra no haber bajado la ventana ni desbloqueado las puertas para ese hombre que intentaba entrar en mi coche. En ese entorno podría haber sido asesinado y nadie habría sabido quién lo hizo.